Sí. Bienvenidos. El día de hoy tenemos la tercera y última parte de las entrevistas. Solo quiero recordar el orden en que se van a formular las preguntas para que tomemos notas. Los comisionados que van a leer las preguntas en el orden es el número 1, Ramírez Velarde, primero. El segundo aspirante le va a leer las preguntas el comisionado Méndez Chicará, para que lo anoten, Méndez Chicará. Al tercer postulante le va a leer las preguntas el comisionado Luch. Al cuarto postulante le leerá las preguntas la comisionada Ligia García. Al quinto postulante de hoy será el comisionado custodio. Al quinto. Al sexto postulante será la decana y comisionada Kim. Al séptimo postulante será el doctor Tomás, comisionado Tomás. Y al octavo y último será el doctor Rodas, el que lea las preguntas. ¿Alguna duda sobre esto o alguien que no haya notado el orden? Muy bien. Luego, lo que quisiera que me ayudaran a recordar es en dónde quedó la ronda de preguntas abiertas. Entonces, le tocaría al comisionado Ortiz y ahí seguimos la vuelta de preguntas abiertas. Entonces, que pase, por favor, el aspirante de expediente número 36, que le toca Carlos Humberto Echeverría. Sí, se hace notar que estamos todos, hay asistencia completa, lo cual es muy bueno. Anticipadamente se les desea una excelente jornada de trabajo, productiva. Muy bien. Sí, con mucho ánimo. Eso. Comisionado de León. Si fueran tan amables de hacer un poquito, porque así le captan. Pase adelante. Muy buenos días, licenciado Carlos Humberto Echeverría. Bienvenido a la comisión. Tenga usted la bondad de sentarse. Y si pueden acercarle el micrófono, por favor. La bondad de sentarse. Muy bienvenido a la comisión de postulación. Sí. El día de hoy tenemos la oportunidad de conocer de primera mano sus impresiones, sus ideas, sus objetivos para este reto que usted está dispuesto a asumir en caso de quedar electo. La entrevista consta de 3 partes y en la primera tenemos un segmento libre en el que se le da a usted 3 minutos máximo para que se dirija a la comisión en pleno. Lo que esperamos en ese momento es escuchar de usted, por ejemplo, qué lo mueve a participar en un proyecto de esta naturaleza, en un proceso, y qué esperaríamos de quedar electo. Pero el formato es totalmente libre, es decir, usted comparte o manifiesta lo que considere pertinente. Delante de usted tiene un semáforo o cartulinas que son leídas como semáforos. Verde, que estamos bien en tiempo, cuando le muestre la amarilla, que le queda 1 minuto, y la roja, que vamos a tener ya el tiempo consumido. De antemano nos disculpamos si le interrumpimos, porque hemos sido muy estrictos en la aplicación del tiempo. Entonces, en este caso tiene usted, por favor, 3 minutos para dirigirse a la comisión, a los miembros de la sociedad y a los comunicadores que nos acompañan este día.
distinguidos comisionados, buenos días a todas y todos. Realmente es un mandato constitucional. La Contraloría General de Cuentas es una entidad técnica que realmente lo que vela es por la fiscalización de los fondos del Estado. Realmente en mi papel yo veo tres ejes muy importantes. En mi plan de trabajo yo veo que debe haber un impulso nuevo a la fiscalización. En segundo lugar, debe recuperarse la institucionalidad de la institución y, por supuesto, debe existir una auditoría social. Hoy, yo como profesional, tengo un compromiso ético con mi país, con mi gente, con la cultura que existe en Guatemala, para que los fondos sean bien utilizados. Y eso es lo que realmente me mueve a estar aquí participando. Confío en esta comisión, considero que son personas idóneas para estar acá, y eso es lo que me hace creer que puedo tener un buen papel en la Contraloría General de Cuentas. He sido preparado profesionalmente en las diferentes universidades donde he participado y considero tener el asidero personal, el asidero profesional y el asidero moral para poder emprender el estar al frente de esta institución. Una institución que realmente lo que busca es la calidad del gasto. Lo que busca es que realmente los fondos sean bien utilizados y que el país reciba lo que realmente estamos aportando como ciudadanos. Es nuestro fin buscar la probidad, buscar la transparencia y que personas honestas lleguen, y principalmente buscar la profesionalización. Lastimosamente es una institución que cada 4 años llegan nuevas personas y se van. Tenemos que buscar la carrera técnica, por eso la Constitución en el 232 es bien clara y dice es una institución técnica. Eso es lo que tenemos que abordar y a eso lo tenemos que aportar. Tenemos que ver las UDAIs en todas las instituciones, crear un control interno estandarizado que permita que la Contraloría, con pocos contralores, realice su labor. Hoy tiene 1.500 funcionarios, donde 400 o 350 se dedican a hacer auditoría. Por ejemplo, yo miraba, basado en este estudio, Japón, que tiene 40 auditores fiscales para auditar el país. Yo creo que es importante también interpretar que tenemos un andamiaje legal fino al servicio de la Contraloría. Y aquí, las personas que vengamos, tenemos que venir a dar resultados y no excusas. Tenemos un andamiaje legal finísimo para poder realizar nuestra actividad como auditores. Contamos con una herramienta externa a la Contraloría para poder perseguirlos. El caso de... Muchas gracias, licenciado Echeverría. Probando. Sí. En esta segunda fase de la entrevista tenemos preguntas que son escogidas de un grupo de 15 que ya han sido previamente formuladas. Delante suyo tiene un recipiente que contiene papeles. Le voy a pedir que saque 3, por favor, y que los vaya mostrando completamente al azar, ¿verdad? Así que va tomando 3 de una vez. Ajá. Y luego muestra los números que le tocaron. ¿Es el número 14? Por favor, el otro, muéstrelo. Número 10. Y el número 12. Son 3 preguntas y un comisionado, en este caso le corresponde al comisionado Ramírez Velata, preguntarle una por una las 3 preguntas. Después de escucharla, usted va a tener 3 minutos para contestarla y el semáforo sigue igual. Así que le pido al comisionado Ramírez Velata que lea de una en una las 3 preguntas, por favor. Buenos días, señor presidente, comisionados. Licenciado, bienvenido, siéntase en su casa. La primera pregunta indica:
describa experiencias de participación concretas de servicio social y voluntariado que haya realizado en su ejercicio profesional. Realmente la participación se ha dado en instituciones de VIH-Sida donde nos han pedido asesoría administrativa contable, donde la hemos dado totalmente gratis. Adicionalmente, hemos dado asesoría a la empresa, a las instituciones, que se dedican al alcoholismo, donde hemos también asesorado desde el punto de vista de control interno, desde el punto de vista fiscal, para apoyarles en el beneficio. Y por supuesto, ayudas locales, económicas. Pregunta 10. Relate una experiencia de autoaprendizaje donde las lecciones aprendidas le servirán en la solución de situaciones actuales en la Contraloría General de Cuentas. Principalmente en las universidades donde he tenido la oportunidad de participar como académico, siempre es una experiencia a diario. Uno tiene que estar aprendiendo y desaprendiendo. Es una vivencia de vida que uno en la universidad lo obliga a estar atento y a estar actualizado, y también le permite el compartir conocimientos diversos con los actores, con los que son los estudiantes, que le transmiten a uno que debe estar aprendiendo y desaprendiendo. Es muy importante que la vida es cambiante día a día y uno tiene que aprender y desaprender. Pregunta 12. Describa una situación profesional o laboral en la que haya demostrado su capacidad de negociación para resolver o manejar un conflicto. Bueno, hay varios, pero principalmente yo manejo conflictos por el tema legal. Mi posición de componedor como abogado me permite el poder compartir varias situaciones, en veces de acusador, en veces de acusado, defendiendo a las diferentes empresas en las que estamos. Pero principalmente yo creo que lo más importante en la negociación es ceder, es saber ceder para que las partes se puedan llegar a un punto medular, y no necesariamente el ceder significa ceder. Muy bien, gracias. Con esto pasamos a la tercera fase de la entrevista, que consiste en preguntas abiertas. Eso significa, sí, las puede volver a poner, por favor. En este caso vamos a tener una pregunta por comisionado. Cada comisionado a quien le corresponde el turno le va a formular una pregunta en un minuto máximo, y aquí va a tener 2 minutos para poder contestar. Igual el semáforo al minuto le va a indicar con una cartulina amarilla que el tiempo está en ese lapso. Según el orden, le corresponde al comisionado Ortiz hacer la pregunta, y le ruego que la haga, por favor. Muchas gracias, buenos días a todos. Hugo Echeverría Guzmán, bienvenido nuevamente. Mi pregunta es la siguiente, de la cual usted tiene conocimiento. Existe una denuncia en investigación en el Ministerio Público donde se le acusa de agresión, amenazas de discriminación en contra de un estudiante aparentemente catedrático auxiliar. Usted presenta un escrito donde dice que los estudiantes lo apoyan por ser un buen docente. Lo curioso del caso, que la comisión no le tocó ayer, es que viene firmado por aproximadamente 300 estudiantes, donde el encabezado de las hojas no dice a qué se refiere, y la cantidad de estudiantes que no cabrían en un salón, por ejemplo, si se dio o no se dio la situación. Y aparece dentro del reporte
por esa lista únicamente datos, nombre, DPI y firma de los estudiantes, más no su número de carnet. Quisiéramos darle queremos, mejor dicho, darle la oportunidad de que usted nos aclare, por favor, la situación desde su propio personal. Perfecto. Realmente, adicional a ese escrito que usted menciona, se acompaña una declaración jurada del coordinador del curso, que él fue a buscarme a mi salón y a plantearme un problema de auxiliares. Pero para más contestarle puntualmente, yo tuve la conciliación el día lunes, porque esto lo llevaron al Ministerio Público, y el docente auxiliar que lo que manifestó fue que el sistema del Ministerio Público estaba fallando. Traigo hoy fotocopia del desistimiento total en la fase administrativa, en la unidad de determinación temprana del Ministerio Público, donde él argumenta que en ningún momento yo lo amenacé de muerte, en ningún momento lo invité a golpearnos, nunca lo he hecho y nunca lo hice. Adicionalmente, a mi defensa, yo acompaño 2 actas de declaración jurada del coordinador del curso y de otro docente que estaba a medio metro de mi persona, donde él indica que nunca escuchó de que yo haya lastimado al estudiante. En 19 años de docencia nunca he tenido ese problema y hoy precisamente surge este problema. Gracias. Muchas gracias. Pasamos al siguiente comisionado. Corresponde al licenciado de León formular su pregunta. Gracias, señor presidente. Buenos días, comisionados. Licenciado Echeverría, buenos días. Sí. La pregunta la inquietud que yo tengo como comisionado para su persona es: ¿cuál sería su mayor aporte como contador público y auditor al momento de ser electo? Si usted llegara a ser electo Contralor General de Cuentas, ¿cuál sería su mayor aporte para cambiar la imagen que en los últimos años, gobiernos anteriores, sabemos que ahí hay muchas deficiencias? Pero yo leyendo su hoja de vida, tomando en cuenta y consideración que como profesional no ha trabajado directamente en instituciones del Estado, pero si llegara a ser electo, ¿cuál sería creería usted que su mayor aporte para transformar y dar un cambio a la Contraloría General de Cuentas para que se refleje en el mejoramiento tanto de fiscalización? Gracias. Bueno, en primer lugar, mi capacidad empresarial lo he demostrado en el sector privado. Nunca he tenido la oportunidad de trabajar en el sector público, más que el aporte académico que hago, pero mi mayor aporte es que cuento con un equipo de trabajo de profesionales probos, con honestidad y transparencia, que se han desarrollado en el sector privado y que tenemos todo el buen deseo y la buena intención de ir a rescatar la profesión de contador público y auditor, que ha sido muy dañada en las antiguas administraciones que ha tenido la Contraloría. El contador público y auditor es un profesional honesto, desarrollado en academias, y considero que el equipo que tengo y mi persona, lo que daríamos es principalmente transparencia. Muchas gracias. Pasamos al siguiente comisionado, Casasola, comisionado Casasola. Buenos días, señor. En el caso de que usted fuera elegido, como contador, ¿qué cambios haría relacionados con la fiscalización, específicamente en la dirección de las municipalidades y la dirección de infraestructura? Le menciono estas 2 direcciones porque para mí necesita cambios de carácter urgente, es decir, controles para evitar, así a secas, la corrupción. Realmente en el tema municipal, las 338 municipalidades, lo que tenemos que impulsar
es la famosa auditoría social que tanto la mencionamos, pero que no la impulsamos. Tenemos que darles a los COCODES, a las COMUDES, a los CUC, todo ese andamiaje y esa herramienta de que ellos puedan controlar y también tener el aporte hacia la administración central, que es la Contraloría, del famoso gasto, la famosa garantía y la calidad del gasto. Yo creo que es importante que tenemos que darle la herramienta localmente a estas instituciones y por supuesto cubrir en el tema departamental las auditorías a todos los municipios. Lamentablemente tenemos delegaciones departamentales, pero no tenemos ese cubrimiento hacia todas las municipalidades. Nos damos el lujo de ver alcaldes que tienen 9,000 quetzales de salario y que en un día reparten 15,000 quetzales, que compran un cochito para el vecino, que compran no sé qué para las cuestiones. ¿Y de dónde sale todo ese dinero? Eso hay que controlarlo, señores. Y el otro punto que muy puntualmente hablaba es que tenemos que unir las auditorías. No podemos tener una auditoría de papelería, de estar revisando facturas, de estar revisando vouchers, de estar revisando comprobantes y tener otra auditoría de obra física. Tenemos que unir las dos funciones, o por lo menos que tengan intercomunicación las dos auditorías, la especializada y la financiera. Muchas gracias. Pasamos al siguiente comisionado Juárez. Gracias, buenos días. Bienvenido, licenciado Echeverría. Mi pregunta va enfocada desde el punto de vista de, por ejemplo, le voy a poner un caso concreto, de la emisión de bonos. ¿Usted estaría de acuerdo si le preguntaran su opinión de la emisión de bonos? Si está de acuerdo, ¿cómo haría para fiscalizar esos fondos? Si no está de acuerdo, ¿qué propone? ¿Qué medida alternativa propone? Gracias. Definitivamente a nivel personal no estoy de acuerdo. ¿Por qué razón? Porque el presupuesto está desfinanciado. La intención del gobierno es financiar esa parte del presupuesto que no se pudo cubrir con la parte total, que es la recuperación de impuestos. En el tema, ¿cómo podría yo fiscalizarlo? Tiene bien claro, la generación de los bonos es para cubrir presupuesto, y el presupuesto obviamente es disposición de la Contraloría, por ser una entidad técnica, el auditarlo. Muchas gracias. Pasamos con el siguiente comisionado, el doctor Rodas. Licenciado, muy buenos días. Dos interrogantes. La primera es que nos contara un poco cuál fue su motivación para participar. Usted estuvo como secretario en la comisión anterior para postulación, ¿verdad?, de Contralor. Entonces, ¿cuál fue su motivación para estar hoy del otro lado de la mesa? Y segundo, usted tiene dos profesiones, una como contador público y auditor y otra como abogado y notario. Normalmente nosotros vivimos en un asistema, a veces a mí no me gusta llamarlo sistema, sino que asistema porque no funciona. Específicamente en el ámbito del combate a la corrupción, por el lado legal, ¿qué deberíamos de modificar? ¿Qué deberíamos de cambiar? ¿Hay algunas leyes que necesitan ser cambiables? ¿O por dónde iría una propuesta un poco más macro para cambiar todo ese sistema que yo llamo? Gracias. Pero lo que me motivó a participar es que tengo un compromiso ético profesional con mi país. Yo le he servido a mi país, he heredado a mi país mis hijas, he heredado a mi país profesionales que yo mismo he preparado, y ya llegó el momento también de poder compartir desde el lado público. Desde el punto de vista legal, si analizamos el andamiaje, el 32-2012, 2013, el 31-2012, el 193-2013, y vemos todo el andamiaje legal que también acompaña a las leyes específicas de la Contraloría, como el 55-2010, como el 58, como el 63, que ya son leyes de ley de extinción de dominio, donde sabemos que los 5 flagelos importantes, como lo es corrupción de gobiernos, evasión de impuestos, trata de personas, terrorismo y narcotráfico, que son los 5 flagelos sociales que en Latinoamérica nos han afectado más. En Guatemala solo hemos afectado al tema del narcotráfico. No hemos visto un funcionario donde le hayamos exterminado sus bienes, le hemos perseguido sus bienes. Creo que el andamiaje, desde mi punto de vista, es el exacto.
Necesitamos llevar personas que realmente las apliquen. Muchas gracias. Normalmente se tienen 5 como base, 5 preguntas, pero por el tiempo que ha sido manejado con eficiencia, entonces tenemos espacio para una adicional. En este caso le tocaría, si al comisionado se caiga. Buenos días, licenciado Echeverría. La verdad que conocemos y hemos visto su excelente currículum que tiene. Sin embargo, tengo una duda. Usted manifestó que la Contraloría tiene exceso de personal y que podría sacarse esas actividades con menor personal. ¿Qué pasaría con toda esa gente que se queda desempleada? Porque habló de cifras muy diametralmente opuestas. Y el segundo es los profesionales de la iniciativa privada que estarían dispuestos a aceptar ese reto que es difícil en la Contraloría General de Cuentas. Tal vez corrigiendo, al decir que son 1.500 personas, lo que indiqué fue que son 1.500 personas aproximadamente, según mi estudio que yo realicé, mi diagnóstico gerencial que realicé en relación a la institución, de 300 a 350 son las personas que están orientadas a hacer auditoría. Cuando tenemos claro que, de acuerdo al artículo 232 de la Constitución, es una institución técnica dirigida a fiscalizar. O sea, tenemos demasiado personal haciendo cosas que no son de las que es el fin principal de la institución, que es fiscalizar. En relación al otro punto, considero que muchos tenemos intenciones de participar. Lo que hemos perdido es la credibilidad institucional. Se habla aquí de una distinción académica, de una distinción gremial, pero después se habla de otro esbollo político, donde puntualmente dice uno, ¿para qué va a ir solo a legalizar el proceso? Pero aquí estamos y queremos demostrarle al pueblo de Guatemala que también los del sector privado tenemos derecho a participar y tenemos derecho a que se nos elija. Muchas gracias. Así que, pues ya la comisión, tenemos todavía 4 minutos, pudiéramos aprovecharlo. Bueno, en aras de la comisión aquí. Muchas gracias, licenciado Echeverría, bienvenido. ¿Cuáles consideran que son sus fortalezas administrativas y de carácter para poder manejar una institución como la Contraloría? Bueno, administrativas, del punto de vista que yo fui formado para dar resultados y no excusas. Esa es una de mis fortalezas, que siempre en mi vida he dado resultados y no excusas. Considero que existe la infraestructura, existe el personal, existe el andamiaje legal y existe mi capacidad profesional para poder desarrollar mi trabajo. Muchas gracias. Con esto concluimos entonces las preguntas y la entrevista en sí. Le agradecemos mucho su tiempo, su espacio y le deseamos lo mejor en el proceso. Ruego que lo acompañen. Se puede ver el agua si quiere. Un pelito más arriba que el Congreso. Si está el siguiente candidato, lo tenemos a las 9:20. Si está, ¿les parece bien que lo adelantemos? Sí, muy bien, entonces háganlo pasar. Se trata del licenciado César Armando Elías Arcán, expediente número 34. Y solo como recordatorio, le tocaría leer las preguntas al comisionado Méndez Checará. Adelante, licenciado César Armando Elías Arcán. Tenga usted muy buenos días y tenga la bondad de sentarse.
en el lugar que le ha sido designado. Bienvenido a la comisión de postulación. Tenemos en este momento la oportunidad de conocer de primera mano las ideas y todo lo que usted tenga que compartir con nosotros. La entrevista tiene una estructura sencilla, 3 fases. La primera, en la cual usted puede dirigirse a la comisión en pleno en un tiempo de 3 minutos máximo, y en ese momento usted puede compartir cualquier cosa que crea pertinente. Hemos escuchado de otros, por ejemplo, por qué están en este proceso, qué es lo que esperan de llegar a ocupar el puesto objeto de este proceso de postulación. Así que tiene usted 3 minutos. Enfrente usted tiene un semáforo con cartulinas de color verde que le indican que estamos en tiempo. Cuando le muestren la cartulina amarilla es que ya le queda 1 minuto nada más del tiempo asignado, y rojo que le ha terminado ya el tiempo. Entonces hemos sido estrictos en la aplicación del tiempo y de antemano nos excusamos si lo tenemos que interrumpir cuando se muestre la cartulina roja. Tiene usted entonces 3 minutos para dirigirse a la comisión, a los medios y a la sociedad. Gracias. Muchas gracias. Perdón. Tiene usted, entonces, reseteamos el tiempo. Muy bien. Tiene usted 3 minutos, por favor. Ok, muchas gracias, doctor. Antes que nada, yo quisiera agradecerles el espacio que me están brindando para poder dirigirme a ustedes y explicarles de alguna manera las razones fundamentales por las cuales estoy participando en este proceso. Les quiero compartir que tengo 12 años de estar trabajando en la Contraloría General de Cuentas, y pues yo diría que una experiencia muy exitosa, porque les comparto que inicié mis labores como auditor gubernamental en la institución, y después de estar laborando como auditor gubernamental realizando auditorías de campo en distintas entidades de gobierno, tuve la oportunidad de ascender como director en la institución, y desde hace 8 años aproximadamente he desempeñado el cargo de director dentro de la institución, y he tenido, por así decirlo, 2 enfoques: una como auditor gubernamental y otro enfoque como mando medio. En el año 2005 tuve la oportunidad de realizar una investigación en la Contraloría, una investigación que me sirvió para optar al grado académico de maestro en Administración de Recursos Humanos. Hoy traigo conmigo la investigación, y la traje porque fíjense que, a pesar que fue hace 5 años, yo aprendí tantas cosas en esta investigación. Yo sé que tengo 3 minutos, pero voy a tratar de sintetizar los resultados de esta investigación. Cuando yo le preguntaba a los empleados de la Contraloría si el estilo gerencial que adoptaban sus jefes era conveniente, muchas gracias, era el adecuado para poder lograr de una manera más fácil los logros o los objetivos institucionales, en un 45% de ellos respondieron que no. Es decir, tenemos que hacer algo en la Contraloría, y básicamente en el tema de estilos gerenciales. Estoy participando en este proceso porque estoy convencido que el control es fundamental para el desarrollo de cualquier empresa, y más aún para el Estado. Cuando se ejerce control eficiente en una república como es el caso de Guatemala, y cuando hablo de república me refiero al esquema republicano de gobierno, las entidades se hacen más eficientes, y eso que llamamos maquinaria gubernativa empieza a funcionar, se empieza a generar confianza en las instituciones, y entonces empezamos a tener resultados positivos como sociedad. Esa gran responsabilidad de control que tiene el Contralor. Muchas gracias. En esta segunda fase vamos a leerle 3 preguntas de un banco de 15 preguntas que han sido previamente formuladas. Le corresponde al comisionado Méndez Ficará
leerlas y para saber qué preguntas o cuáles de las preguntas le corresponden, le voy a pedir que saque 3 papeles al azar, completamente al azar, que los saque y que los vaya mostrando de una vez, si quiere, el número 11, la pregunta número 11, luego otra, de una vez. Este es el 9, la pregunta número 9 y la pregunta número 15. Entonces son 3 preguntas y le voy a pedir al comisionado Méndez Xicará que las lea, pero antes quiero explicarle que para cada pregunta que va a ser leída de una en una, usted tiene 3 minutos también para poderlas contestar y el mecanismo del semáforo es igual, así que cuando vea la amarilla se le queda 1 minuto. Adelante, comisionado Méndez Xicará. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, compañeros. Licenciado Elías, bienvenido. Muchas gracias. Siéntese en casa. La primera pregunta, o sea, la número 11, dice: describa sus características como un comunicador efectivo. Describa sus características como un comunicador efectivo. Ok, muchas gracias. Bueno, inicialmente yo les quiero compartir que estoy totalmente convencido que la comunicación es fundamental en cualquier organización. Yo creo que inicialmente el comunicador efectivo tiene que transmitir sus ideas con entusiasmo y energía, pero esas ideas que transmite debe estar en un marco de objetivos bien definidos. Es decir, cuando uno ejerce algún tipo de liderazgo, tiene que tener objetivos bien claros y hacer que ese equipo de trabajo se familiarice con esos objetivos, es decir, hacerlos comunes. Eso es importante. Por otra parte, la persona tiene que estar capacitada para escuchar a los demás. Cuando se dan instrucciones claras y precisas, uno también tiene que estar abierto a escuchar las preguntas que esas instrucciones claras y precisas pueden estar generando, es decir, las dudas en el equipo. Entonces uno tiene que estar abierto a escuchar y, por supuesto, a despejar cualquier tipo de duda. Y por último, yo diría que uno tiene que tener control de la forma en que se comunica con las personas. Una investigación de la Universidad de Harvard establece que las personas, cada vez que toman una decisión, esa decisión es influenciada en un 90% por sus emociones. Entonces uno tiene que tener control del vocablo, uno tiene que tener control del tono y tiene que tener control de la expresión corporal. Eso es importante. Muy bien. La segunda pregunta, que es la 9. ¿Cómo ha superado los principales desafíos que ha encontrado en la administración de recursos humanos y financieros y físicos? Gracias. Pues viene a mi mente cuando yo tomé posesión del cargo como director en la Contraloría. Les quiero compartir que cuando ingresé a la dirección me topé con un grupo de personas que tenían 10, 15 años de estar trabajando en la institución, en el mismo lugar, en el mismo escritorio, con los mismos utensilios de oficina. Es decir, con una rutina que tenían desde hace 10, 15 años. Cuando uno llega y visualiza una situación futura, diferente, distinta, pues obviamente se enfrenta con un gran desafío, porque ese equipo humano empieza a resistirse al cambio. Entonces, lo que yo hice fue compartirle a todo ese equipo de trabajo la visualización que yo tenía de esa dirección en el futuro.
les empecé a compartir que era importante implementar o hacer uso de herramientas tecnológicas en nuestros procesos, y les empecé a contar las bondades que la tecnología nos podía brindar. Al principio las personas se resistían porque les quiero contar que incluso tenían las computadoras solo como un accesorio decorativo en el escritorio. Incluso a veces pedían que les cambiaran el equipo solo porque en otras direcciones estaban realizando algunos cambios. Empezamos a manejar las computadoras, empezamos a implementar sistemas en la dirección que tengo a mi cargo, y cuando ellos empezaron a ver los beneficios que nos daba la tecnología, por ejemplo, reducir tiempos, por ejemplo, brindar información de forma oportuna y rápida a aquellas personas que nos requerían, y de alguna manera reducir el riesgo en la corrupción al interno de la institución, ellos se dieron cuenta que le teníamos que apostar a la tecnología. Yo estoy convencido que implementando herramientas tecnológicas en la institución vamos a poder lograr reducir errores, ser más eficientes, y en fin, todas las bondades que nos da la tecnología. Bien, licenciado, la pregunta número 3, que es la 15 y es la última. Describa experiencias concretas de liderazgo en organizaciones, asociaciones y actividades de proyección humana y voluntariado que ha realizado en su ejercicio profesional. Muchas gracias. Les quiero compartir que actualmente, a requerimiento de la Junta Directiva del Colegio de Ciencias Económicas, yo formo parte de la Comisión de Asuntos Académicos y Científicos. Y la verdad es que en toda mi vida yo siempre he tenido la suerte de tener unos padres que siempre me han incentivado, motivado a estudiar, y pues he estado permanentemente estudiando, y eso me ha dado la oportunidad de poder compartir con los colegas profesionales pues las experiencias y algunos temas que de alguna manera yo conozco. Entonces he estado colaborando con el colegio, disertando algunos temas, y por supuesto que lo he hecho de forma voluntaria y ad honorem. También quiero compartir que en toda mi vida de estudiante he estado participando en las asociaciones de estudiantes. Llegué a ser secretario de Finanzas en la Asociación de Estudiantes Universitarios, y algo que ha marcado mi vida es el hecho de estar representando a la Contraloría General de Cuentas ante la Organización Latinoamericana de Entidades Fiscalizadoras Superiores. Cuando uno empieza a hablar de estos organismos, de pronto las personas creen que uno llega a hacer algún tipo de participación en seminarios, conferencias, pero en el caso particular les quiero compartir que yo pertenezco actualmente a la Comisión de Prácticas de Buena Gobernanza, que tiene su sede en Argentina, y esa comisión es 100% técnica. Es decir, nosotros nos reunimos para poder evaluar, para poder analizar las prácticas de buena gobernanza en otros países y de alguna manera poder adaptarlas a los otros países miembros de la OMC. He estado antes de esa participación también en la Comisión de Ética Pública, Probidad Administrativa y Transparencia. La sede estaba en Chile, después estuvo en México, y he estado participando de manera activa. Y antes también en la Comisión de Rendición de Cuentas. Es decir, esa participación me ha de alguna manera cambiado el paradigma para poder ejercer la función fiscalizadora. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer acá en Guadalupe. Muchas gracias, licenciado Elías. Ahora pasamos a la tercera y última fase de la entrevista. Aquí son preguntas abiertas que le van a ser hechas de una en una por cada comisionado a quien le corresponde el turno.
El comisionado tiene un minuto para poderle formular la pregunta y usted en este caso tiene 2 minutos para poderla contestar, en lugar de 3, 2. En principio son 5 preguntas, dependiendo del tiempo podemos añadir una sexta. Aquí le corresponde el turno a la licenciada y comisionada Ligia García. Le pido que haga la pregunta. Muchas gracias. Muy buenos días, licenciado Díaz Arcán, bienvenidos. Muchas gracias. Licenciado, hemos escuchado antes que en la Contraloría de Cuentas hay 1.500 empleados aproximadamente, y de estos una quinta parte son auditores, siendo la función de la Contraloría sobre todo el auditar las instituciones. Viendo esta desequilibrio, digamos, entre las personas empleadas en la Contraloría más de otro tipo de personas no centradas en la función específica de la Contraloría, ¿cómo cree usted que se debería trabajar para ir cambiando esta situación y comenzar a dirigir las plazas o el personal más hacia áreas de Contraloría? ¿Y cómo lo haría usted sabiendo que hay en la Contraloría 5 sindicatos? ¿Cómo lo lograría? Muchas gracias. Pues le quiero compartir, licenciada, que la realidad hace algunos años atrás era peor. La relación Pareto de 80-20 era totalmente invertida. Teníamos el 20% de auditores y el 80% de personal administrativo. Se fue cambiando de alguna manera esa realidad. Hoy yo no tengo los datos exactos porque esa información la maneja la Dirección de Recursos Humanos, pero efectivamente alrededor del 50% son contadores públicos y auditores. Y esa es una falencia que tiene la institución. Porque, bueno, y tendremos que ser más realistas, porque habría que ver si ese 50% de auditores tiene experiencia o simplemente se acaban de graduar, los contratamos y ya los ponemos a ejercer la función fiscalizadora. Yo estoy totalmente convencido que tenemos que trabajar en dos líneas. La primera es la gestión del talento humano. Lamentablemente en la Contraloría no se ha realizado, yo nunca, en todo el tiempo que he estado ahí, nunca he visto que se haya gestionado el talento de las personas. Y yo, trabajando como auditor gubernamental, he podido observar que sí hay personas talentosas, pero de pronto las presiones, como se dice coloquialmente en términos muy chapiles, apagando fuego siempre, eso no nos permite planificar el trabajo de la Contraloría. Entonces tenemos que ser muy estrictos en la contratación de personal. Por supuesto que no tenemos que cerrar las puertas solamente para que entren auditores, porque la Contraloría fiscaliza una serie de instituciones en donde se hace necesario contratar a profesionales de otras ramas. Por ejemplo, estaba viendo yo en Prensa Libre que acaban de morir 7 personas porque no habían insumos en un hospital, pero un auditor no puede llegar a verificar si efectivamente están en posiciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Siguiente pregunta al comisionado Custodio, si lo desea. Buen día, licenciado César. Buenos días. Cuando una persona ya tiene 12 años en una institución, al menos usted ha visto pasar 2 o 3 administraciones, consecuentemente en ese proceso se dice que cuando el tiempo transcurre, también la persona en instituciones estatales adormece su propia capacidad para ir más allá, porque se encierra en ese mundo y no tiene otra perspectiva de futuro. ¿Por qué cree usted que teniendo ya 12 años, habiendo visto pasar esas administraciones, todavía la Contraloría tenga ante el ente social una mala imagen? ¿Qué me puede hacer creer a mí que usted va a cambiar eso cuando ha visto 3 administraciones y la Contraloría sigue en un descrédito? Porque usted entonces piensa, usted nos dirá, porque usted sí puede cambiar eso. Muchas gracias, licenciado. Les quiero contar que yo escuché, tal vez hace unos 15 días, una entrevista que hizo un medio de comunicación, y a la persona que estaba entrevistando dijo: es que lo que necesitamos es que llegue un contralor
que no sea de adentro. Cuando yo escuché eso, me sentí un poquito incómodo, porque les quiero contar que a partir de 1986, cuando entró en vigencia la Constitución Política de la República, no ha habido un solo contralor de carrera. Todos los contralores que han llegado a la institución han sido de fuera, y esa es una realidad. Y eso marca una gran brecha para poder transformar la institución, porque los contralores que llegan no conocen la entidad. Pero para contestar concretamente su pregunta, he tenido experiencias a nivel internacional. Tengo cerrado el doctorado en Derecho Constitucional y también la carrera de abogado notario. Y esa formación académica me da un panorama totalmente distinto de las cosas. Entonces estoy convencido que se pasa. Y aplicando, por eso les comentaba de la investigación que hice, yo les aseguro que de esa fecha hasta ahora no ha habido otra investigación que se haya realizado. Es decir, los contralores llegan, pero solo a atender los requerimientos que le hacen los medios, trabajar bajo presión, y no han logrado de alguna u otra manera planificar el trabajo de fiscalización. Yo creo que tenemos que inyectarle energía a la institución, tenemos que cambiar el paradigma, y eso lo vamos a poder lograr si el que dirige esta institución tiene contacto con otras realidades, sabe el trabajo que realiza la Contraloría y está dispuesto a apostarle a las herramientas tecnológicas. Yo estoy plenamente convencido que la Contraloría tiene que apostarle a la tecnología. Yo visualizo a esa institución con la capacidad de proveer información a los ciudadanos sin que se la requiera. Muchas gracias. Gracias. Corresponde el turno a la comisionada Rosada Ordóñez. Muchas gracias. Buenos días, licenciados, sean ustedes bienvenidos, siéntanse en confianza. Muchas gracias. Siguiendo la pregunta que dice el licenciado Custodio, con la experiencia que usted tiene ya en la Contraloría, por lo que hemos escuchado, a mí me gustaría saber si usted considera, bueno, primero, cuál es y si considera necesario modificar la misión y visión de lo que es la Contraloría General de Cuentas, basado, licenciado, en lo que usted ha comentado, que ha tenido experiencia internacional. Déjeme contarle que he estado haciendo esta pregunta en 2 ocasiones y una persona me dijo el nombre de un país, de 2 países modelos que podríamos utilizar. Ahora usted está hablando de esos países. Yo pienso que no es tan necesario inventar el agua azucarada. Entonces, usted podría ampliar esto, ¿cuál es? Y si usted considera necesario modificar la misión y visión de lo que es la Contraloría. Ok, muchas gracias, licenciado. Efectivamente, cuando uno compara Guatemala con otros países, de pronto resulta Chile, resulta México, resulta Costa Rica, y uno cree que los procesos son totalmente distintos a los guatemaltecos. Chile muy avanzado en el tema de la transparencia, Costa Rica muy avanzado en el tema de la participación ciudadana, pero también tenemos que ser realistas, es decir, la cuestión no es de extrapolar sistemas, traerlos acá, implementarlos sin tener conciencia de que efectivamente vayan a funcionar. Nosotros tenemos nuestras realidades y yo estoy convencido que la misión y la visión de la Contraloría General de Cuentas hay que reformularla. Y es que si ustedes leen, por ejemplo, la visión dice ser reconocida por el cumplimiento de sus funciones constitucionales, realizándolas con transparencia y con honestidad. Si ustedes se dan cuenta, es una visión puramente legalista. Es lo que establece la Constitución Política de la República. Por supuesto que hay que reformularla. Y si ustedes leen la misión actual de la Contraloría, se van a dar cuenta que otra vez es una explicación de lo que establece el artículo 132 de la Constitución Política de la República. Entonces sí hay que reformularla, hay que apostarle a que la Contraloría sea el ente que garantice la gestión eficiente del gasto público. No podemos
cuasi copiar el enunciado constitucional, porque entonces no tiene sentido, se hay que reformular. Muchas gracias. Corresponde el turno al secretario. Buenos días. Buenos días. Usted menciona, siguiendo ahí sigue la misma línea de las preguntas, usted menciona que debería haber, o el Contralor debería de ser alguien de carrera. ¿Cuál es su opinión respecto a que siendo o pretendiendo que sea alguien de carrera, no se acomode a intereses particulares y a intereses de los sindicatos, en el cual obviamente todas las personas se adhieren a ellos para mantener un statu quo? Excelente pregunta. Yo le quiero, la licenciada mencionar que son 5 sindicatos los que están activos actualmente en la Contraloría, y efectivamente así es. Eso es solo una muestra de la división que existe al entorno de la institución. Yo no puedo creer en una institución donde hay 1.500 trabajadores existan 5 sindicatos, pero no puedo creer todavía de que con una cantidad de empleados comparado con otras empresas privadas que manejan miles y miles de empleados no puedan ni siquiera hacer la gestión del talento humano. Y es que el problema acá es de pronto la percepción que la ciudadanía tiene de la Contraloría, que de alguna manera el Contralor está presionado por organizaciones políticas. Es cierto, pero le quiero contar como auditor gubernamental, cuando yo realizaba las auditorías en distintas entidades, llegaban diputados a decir: mire, este señor es una gran persona, yo no creo que esté cometiendo actos de corrupción. Y después llegaba otro diputado y decía: él es un corrupto, mire todo lo que se ha robado. O sea, la Contraloría está en medio de esas dos posiciones. No digamos con los alcaldes. Llega uno con la sociedad civil y parte de la sociedad civil dice: mire, este es un corrupto, no ha hecho nada por nuestro municipio. Pero llega otra parte de la sociedad civil que de pronto él ha sabido cabildear. No, es una gran persona. Estamos pensando en que sea el candidato a presidente. Es decir, la Contraloría siempre está presionada, y eso va a seguir, porque a quién le gusta que lo controle, a nadie. Lo que sí tenemos que hacer como Contralor General es saber el papel que ejerce la Contraloría en nuestra República. Responde el turno al licenciado y comisionado Monterroso. Muchas gracias, señor presidente. Es un gusto, señor Elías Acpa, y es interesante que usted esté consciente que en este país está costando muertos el no ser honesto, está costando muertos la corrupción. Y también interesante que usted esté tan interesado en los recursos humanos, tocando puntualmente el caso del Ministerio de Salud Pública. El 19 de mayo del 2012 se dio lo que se conoció un finiquito express al ex ministro de Salud, el doctor Villavicencio. Tenía 22 sanciones y sin embargo le dieron el finiquito en 4 días. Algunos se le llevan meses y otros se le llevan años. Había denuncias por más de 3 billones. Sin embargo, ya vimos aquí cómo se les exonera un 99%. Sin embargo, ahora en el 2014 se denuncia, y no por parte de la Contraloría General de Cuentas. La Contraloría General de Cuentas fue incapaz de denunciarlo y ahora es una comisión presidencial de la transparencia. O sea que ya ni siquiera puede ejercer esa función la Contraloría de Cuentas. El Ejecutivo es el que está tomando esa función. ¿Será que ahora es inútil también para hacer esto? ¿O será que la Contraloría está dando ahora una muestra y una maestría en qué? En crear plazas fantasmas. Porque ahora al ministro se le está acusando por 417 millones, dentro de otras cosas, por creación de plazas fantasmas.
Se dice que la Contraloría en el 2014 contrató entre 200 y 300 auditores. ¿Para qué? Para ir a las votaciones. Por favor, sus comentarios. Ok, muchas gracias. Yo los invito a que visualicemos a la Contraloría haciendo uso de herramientas tecnológicas y, por ejemplo, que esa solicitud de finiquito de la cual usted menciona hubiera estado colgada en la página de internet y todos los ciudadanos se hubieran dado cuenta en qué día, en qué momento ingresó y quién la recibió, y después hacer un cotejo de por qué se le tramitó más rápido que a otros funcionarios o otras personas que lo hicieron a igual momento. Eso no lo podemos hacer hoy en día en el portal de la Contraloría. Les quiero contar que yo sí lo tengo en la dirección, porque en las funciones que realizo tengo que ver con la auditoría de las pensiones civiles que otorga el Estado. Y a nosotros nos decían, mire, es que en la Contraloría se tardan 6 meses para autorizar una pensión, y eso no era cierto. Lo que ocurría es que el ciudadano no tenía conciencia de la información, o mejor dicho, no tenía acceso a la información. Pero cuando se le cuelga esa información en la página y se da cuenta, sí, este fulano igual ingresó al mismo tiempo la solicitud y lleva determinado trámite, entonces la gente empieza a darse cuenta y no transparenta las acciones. Pero lamento que haya poco tiempo, pero sí me interesa hacer una acotación importante en eso. El problema de la Contraloría es que la Constitución tenemos que hacer una serie de reformas legales, por supuesto que tenemos que hacer. ¿Cómo es posible, miren ustedes, que las personas que han sido condenadas a actos de corrupción vayan todavía y soliciten su pensión civil, por ejemplo? Entonces, como ya no están ejerciendo función pública, están condenados por algún acto de corrupción, van, tramitan su pensión civil y el Estado aún se las entrega. Tenemos que hacer cambios. ¿Por qué una persona que tenía sanciones, que tenía denuncias, por qué fue aceptada para poder tomar posesión del cargo? Muchas gracias. Tenemos las 5 preguntas, pero creo que hay margen para hacer una última. Vamos a ver el tiempo. Estamos. Sí, pero. Sí. Fíjese que ya no da tiempo, estamos en el margen. O sea, falta 1 minuto o 2, pero estamos bien. Le agradecemos muchísimo la participación y le deseamos lo mejor en el proceso. La siguiente postulante, Ana María Soto, si les parece, si está ahí, les parece que la entremos antes. Está. Si está ahí, por favor, no ha venido todavía, entonces hay que esperarla. Sí, es a las 10 que está citada. Vamos adelante, por cuanto vengan nos avisen, por favor. Licenciada Ana María Soto. Muy buenos días, puede pasar adelante y tenga la bondad de ocupar su asiento. Bienvenida, buen día a la Comisión de Postulación. Tenemos la oportunidad como comisión de conocerla personalmente, de escucharla, y para ello hemos estructurado la entrevista en 3 partes. La primera es bastante simple, tiene usted 3 minutos que le vamos a dar en formato libre para que usted se dirija a la comisión
a los medios y a la sociedad en general, y que nos cuente sin ninguna forma restricta, por ejemplo, por qué usted está asumiendo este reto, qué haría de quedar electa, o cualquier cosa que usted estime pertinente. Delante de usted tiene un conjunto de cartulinas verde, le indica que estamos en tiempo, amarilla cuando ya le quede un minuto, eso va a ser durante toda la entrevista en las distintas etapas, y roja cuando ya se le haya consumido el tiempo. De antemano me disculpo si la interrumpo cuando se le muestre la cartulina roja, porque hemos sido bastante estrictos en la aplicación de las reglas del tiempo. Entonces tiene usted en la primera etapa 3 minutos para dirigirse a la comisión en pleno y que nos cuente lo que usted considere pertinente. Honorables profesionales encargados de la comisión de postulación, señores de los medios de comunicación, personas que nos acompañan en esta mañana, tengan ustedes muy buen día. Efectivamente, quiero comentarles que a partir del 21 de mayo del año 2009, cuando salió la ley de comisiones de postulación, fui una de las personas, como tantas otras, auditores y abogados, que nos interesamos en poder participar en estas elecciones para ocupar cargos tan importantes en nuestro país. Confiados en la honorabilidad, la objetividad y profesionalismo que conforman cada una de las comisiones de postulación. Como mujer guatemalteca y que amo mi país, me interesa que nuestro país esté en desarrollo y que económicamente cada vez esté mejor. Como mujer guatemalteca preocupada en que nuestros hijos tengan algo mejor para el futuro, es que estoy en esta participación y pretendo ser la persona que dirija una institución como la Contraloría General de Cuentas, que es la entidad máxima de fiscalización y que lógicamente juega un rol muy importante para todos los guatemaltecos. Sabemos que nosotros cada uno aportamos diferentes impuestos, que es precisamente los recursos que tiene el gobierno para desarrollar los programas y proyectos en beneficio de toda la ciudadanía. Pero no es solo importante esos impuestos y la recaudación de ellos, sino también la finalidad que ellos persiguen. Y lógicamente, para que se haga un gasto con eficiencia, calidad, transparencia y objetividad, y que podamos contar con todos aquellos proyectos y programas que vayan en beneficio de cada una de las personas que conforman nuestro país. Es a eso que se debe que en este momento estoy acá participando, por la confianza y la fe en Dios, que ustedes puedan tener una deliberación objetiva y profesional para proponer a los 6 candidatos al Congreso de la República, que sabemos que cualquiera de las 6 personas que ustedes elijan puede llegar a dirigir a digna institución. Muchas gracias, licenciada Ana María Tzop. Ahora pasamos a la segunda parte de la entrevista, en la cual usted va a tener que responder 3 preguntas de un conjunto de 15 que van a ser seleccionadas, estas 3 preguntas al azar. El comisionado Luch las va a leer, y para conocer qué preguntas son las que le corresponden, le voy a pedir que sea tan amable de extraer de la urna o recipiente que tiene enfrente 3 papeles, 3 papelitos al azar, completamente al azar, y que vaya mostrándolos para que tomemos nota del número. Por favor, o que usted lea el número, lo muestre. El número 8. Número 8. La número 3. La número 3. Y la número 10. La número 10. Esas preguntas le voy a pedir al comisionado y decano Luch que pueda
hacérselas de una en una. Solo le quiero comentar que para responder tiene usted también 3 minutos y el mecanismo del semáforo es igual. Cuando usted vea la cartulina amarilla sabrá que le queda 1 minuto del tiempo asignado. Entonces las preguntas van a ser leídas de una en una, las 3. Gracias. Gracias, señor presidente. Postulante Ana María Zoc, bienvenida, siéntase en confianza. Voy a tener a bien leerle la pregunta número 8. Dice, describa una experiencia o situación concreta laboral o profesional donde demostró tenacidad en su labor de contaduría pública, finanzas y auditoría. Bueno, a través de los 29 años que tengo de ejercicio profesional, he tenido varias situaciones que han sido retos que gracias a Dios hemos sabido sacar adelante. Cuando me habla de una que sea de las más importantes, quiero comentarle que como su jefe de la Contraloría General de Cuentas, yo dejé establecida lo que es la auditoría integral. Esta auditoría integral es la que se realiza por un grupo de auditores, más o menos unos 40 auditores, que se ubican en la cabecera departamental y que tienen la obligación de fiscalizar todas las instituciones del Estado que estén en los diferentes municipios y cabecera departamental. El reto importante fue de que con esto yo consideré que podíamos evitar actos de corrupción. Lamentablemente, tengo que decirlo, no solo en la Contraloría de Cuentas, sino en muchas instituciones existen personas de muy buena calidad para trabajar, de regular calidad, y desafortunadamente también personas que no piensan en el desarrollo de nuestro país y que actúan de una forma que no sea correcta. Al hacer este evento de la auditoría integral, lo que conseguimos fue de que iban alrededor de 5 a 6 auditores a cada una de las instituciones a hacer la auditoría. De esta manera había una buena segregación de funciones y obteníamos con éxito un buen informe de auditoría con resultados favorables en el entendido de que veíamos si había en realidad una calidad del gasto en cuanto a los recursos que manejaban. De esta forma también logramos minimizar lo que eran los gastos de viáticos, el gasto de combustible, gastos de pilotos, porque se obtenía en un solo bus el poderse llevar a todas las personas. Por otra parte, hicimos la promoción de que tuvieran también un tiempo libre de esparcimiento, en donde les dábamos a los auditores de eventos culturales que participaran, y tuvimos una cercanía muy importante con todas las personas habitantes de cada una de las comunidades que nos expusieron los problemas y también las situaciones que veían ellos con respecto a los proyectos que estaban en ejecución. De esa manera fue una auditoría oportuna, los resultados, como les vuelvo a repetir, fueron satisfactorios, obteniendo de la ciudadanía de cada una de estas comunidades la anuencia y también la satisfacción de que se había hecho un trabajo con eficiencia y tomando las medidas oportunamente. Muchas gracias, licenciada María. Le formulo la segunda pregunta. Nuestro listado es la número 3. Dentro de ese escenario de méritos profesionales, ¿usted puede describirnos las principales funciones y logros de su carrera profesional en el área de contaduría pública, finanzas y auditoría? ¿Se lo repito? Con respecto a méritos, la satisfacción que a mí me dio al salir de la Contraloría de Cuentas como su jefe de la Contraloría fue que el personal en diferentes eventos me dieron tarjetas de reconocimiento al trabajo que se hizo durante el tiempo que yo ejercí dicho cargo, que fue más o menos 1 año con 3 meses, en donde hicimos no solo el poderle dar al personal una capacitación para mejorar sus conocimientos, en donde respetamos la carrera administrativa haciendo los ascensos que correspondían,
y no imponiendo situaciones de riesgo a cada uno de los auditores, en el entendido de que siempre fue un despacho de puertas abiertas para las consultas técnicas que tenían ellos que realizar en las auditorías y que a veces presentan algunas situaciones de riesgo. Y de esta manera recibí esos méritos. Asimismo, también tuve un reconocimiento por la Superintendente de Administración Tributaria, la licenciada Carolina Roja, que en un evento, cuando yo renuncié de la asesoría que le daba al despacho, ella citó a todos los intendentes y a todo el personal de la superintendencia para hacer un reconocimiento en público a mi gestión como asesora del despacho. Gracias, licenciada Ana María. Le formulo la tercera pregunta en el orden que usted ingresó los papelitos, y de nuestro listado es la pregunta número 10. Dice: relate una experiencia de autoaprendizaje donde las lecciones aprendidas le servirán en la solución de situaciones actuales si usted fuera electa como Contralora, por lógica, en la Contraloría General de Cuentas. Sí, cuando hablamos de autoaprendizaje es precisamente conocer otros ámbitos que tienen relación con el trabajo que yo desempeño, que es la auditoría y la asesoría, y también en áreas de finanzas y administración. Quiero comentarles de que fui becada por la AID, la Embajada Americana, y el autoaprendizaje que yo obtuve a través de esta beca fue que tuvimos un acercamiento con la GAO, que allá en Estados Unidos es precisamente la Contraloría General de Cuentas, y donde pude conocer de que ahí hacían una auditoría más que todo a los sistemas y que se estaba dejando fuera lo que es los documentos en papel. Yo pretendo, si llegara a ser jefe de la Contraloría, precisamente evitar esa auditoría de papeles, sino que sea a través de los sistemas informáticos que cada día tienen alta tecnología y que no es necesario que nosotros tengamos el volumen de papel, sino que en algunas pruebas en donde realmente tengamos alguna duda, pues solicitarlos, porque lógicamente sí existen los archivos en documentos, ¿verdad? Pero yo he observado de que la auditoría actualmente en nuestro país todavía es a base de documentos. Y realmente creo que en ese aspecto estamos un tanto subdesarrollados, porque ya los avances tecnológicos nos permiten hacer otras pruebas que son también confiables siempre y cuando los sistemas sean seguros. Muchas gracias, licenciada María. Le agradecemos las respuestas. Ahora pasamos a la tercera y última fase de la entrevista. Aquí el formato es libre. Cada comisionado, en el orden que le corresponde, le va a formular una pregunta con un tiempo máximo de 1 minuto para que la haga, y luego usted va a tener 2 minutos para poderla contestar. Hago notar que son 2 en lugar de 3, como lo había tenido hasta el momento. Sí, 2 minutos nada más. Y el semáforo igual va a funcionar. Cuando le muestre la cartulina amarilla, significa que le queda 1 minuto. En principio son 5 preguntas, dependiendo del tiempo podemos quedarnos ahí o incluir una adicional. El turno le corresponde al comisionado y decano Fritz Thomas. Buenos días, licenciado. Veo que usted fue subcontralor de calidad del gasto. Hay diferentes estimaciones y especulación sobre la cantidad de fondos públicos que son objeto de malversación, peculado, desvío, uso clientelar. Creo que para toda la población es evidente cómo al llegar a altos funcionarios del gobierno parece ser la ruta más fácil de enriquecerse en Guatemala. Yo quisiera que usted, por favor, me haga una estimación porcentual, si quiere, o en cifras, de la cantidad de los recursos del gobierno central
que son mal usados en este sentido, que son desviados, que son objeto de malversación, robo, uso irregular. No sabemos qué porcentaje del hace. Y le hago esta pregunta porque usted fue subcontralor de calidad del gasto público. Y entonces sí le agradecería que me haga una estimación y que no me diga, no, es muy difícil de calcular, no sé qué, porque yo pensaría que si usted fue subcontralor del gasto público, en algún momento tendría que pasar alguna idea de ese signo. Entonces, uno, más o menos a cuánto cree usted que siente, y tengo entendido que esta va a ser su opinión, no estoy esperando que me dé un dato, su opinión. Y segundo, ¿a cuánto cree usted que se habría reducido eso después de que usted estuviera en la Contraloría como Contralora 4 años? Esa es la pregunta. Buenos días, licenciado. La pregunta que usted me hace con relación al desvío de los recursos del Estado para no ejecutar exactamente lo que son las obras y programas para los cuales fueron dirigidos. Cuando hablamos de lo que se roban los diferentes funcionarios, yo podría decirle de que según la Contraloría de Cuentas y las auditorías que se realizaron en mi gestión, fueron alrededor de unos, podríamos hablar, 600 millones de quetzales. De estos resultados se presentaron denuncias, como es una denuncia que se hizo del Ejército, también se hizo una denuncia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y otras que se hicieron en municipalidades del interior de la República. Desafortunadamente, no es una justificación, pero desafortunadamente la Contraloría no tiene la cantidad de personal suficiente. Sin embargo, entiendo de que es la obligada a hacer la fiscalización, pero la fiscalización debe ser también no solo a través de la Contraloría. Y eso fue lo que en mi caso yo promoví a través de las diferentes comunidades del interior de la República, con vecinos de las localidades donde conformamos la auditoría social. La Contraloría en muchas oportunidades supo de actos de corrupción a través de los medios de comunicación. Donde hubo algún ciudadano que tuvo la valentía de hacer la denuncia, la Contraloría la obligación de ir a verificar si realmente existían esos actos de corrupción. En el caso de que yo fuera Contralor General de Cuentas para los próximos 4 años, mi compromiso aquí, en público, ante ustedes, ante los medios de comunicación y los ciudadanos, es de que trataría de hacer los esfuerzos máximos de cambiar la Contraloría en muchos aspectos, y modernizar, y cambiar los procesos de auditoría. Muchas gracias. Licenciada, corresponde al comisionado Ramírez. Crespín, por favor, hacer su pregunta. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, licenciada María. Mi pregunta es la siguiente. Hemos visto en todos los documentos y también con otros candidatos a Contralor General que les han interpuesto multas. La Contraloría interpone esas multas, pero también hemos visto que algunas de esas multas son exoneradas hasta en un 99% y otras totalmente. Mi pregunta aquí es, ¿qué haría usted para que esas multas sean efectivas? Porque para interponer o para aplicar una multa lleva un proceso, hay mucho trabajo detrás de todo eso y al final dejan sin efecto la multa, no es efectiva y tiene mucho costo. ¿Qué haría usted para hacerlas efectivas? Buenos días, licenciado. Efectivamente, la Contraloría estaba yo haciendo un análisis actualmente, tiene una cantidad de multas que no las ha hecho efectivas. Como usted bien lo dijo,
El Contralor General de Cuentas anteriormente tenía la potestad de hacer una rebaja hasta el 99% de las únicas asociaciones, el 100% únicamente la Presidencia del Presidente de la República. Sin embargo, y quiero decir que actualmente con las modificaciones que le hicieron a la ley, ahora no puede ser más de un 50% la rebaja de estas multas. Quiero decirle de que yo he sido fiscalizador y también he sido fiscalizado, o sea, he estado de ambos lados. He observado de que desafortunadamente en la mayoría de nuestros auditores hay diversidad de criterios, y esa diversidad de criterios hace que en algunas oportunidades las sanciones no sean efectivas, que no estén enmarcadas dentro de la legislación que nos rige. Cuando son esos casos, definitivamente sí merece hacer una rebaja a la sanción o a la multa, pero en los casos en donde está fundamentada en el marco jurídico, esas no deberían de tener una rebaja. Muchas gracias. Corresponde el turno de la pregunta al comisionado Ramírez. Muy buenos días, licenciada. Hemos visto que han tenido cierta experiencia en entidades estatales y asesora. Mi inquietud es la siguiente. Y también fue su controladora de calidad. ¿Está usted de acuerdo con la pregunta es la siguiente? Últimamente en los medios se ha denunciado de que el Estado piensa emitir bonos. ¿Usted está de acuerdo en esa emisión de bonos? Y si está de acuerdo, dígame cómo pensaría fiscalizarlos. Y si no está de acuerdo, ¿qué medidas paliativas se podrían dar y cómo las fiscalizaría? Buenos días, licenciado. Cuando hablamos de los bonos, definitivamente, viendo la recaudación que se ha hecho hasta la fecha de hoy, y que hay muchas necesidades tanto en educación como en gobernación, como en salud, de que no tenemos medicamentos, no tenemos insumos para atender a la ciudadanía, yo le diría, son necesarios los bonos. Sin embargo, que yo esté de acuerdo con ellos es diferente. Por ejemplo, nosotros en nuestras casas tenemos un presupuesto y en base a nuestros ingresos, de esa forma, tenemos que hacer nuestros gastos. Entonces yo lo que considero es de que el presupuesto debe ser ajustado a la realidad. Si sabemos que la recaudación son de 52.000 millones de quetzales al año, no podemos estar pensando en un presupuesto de 70.000 millones para endeudar más a nuestro país. Esa es mi opinión muy personal. Pienso de que debemos de ajustarnos con el dinero que realmente vamos a recibir en el año y ajustarnos en que sea un gasto para las necesidades que cubran, para los gastos que cubran las necesidades esenciales y vitales en nuestro país, que son, desde mi punto de vista, la seguridad, la salud, la educación. Ciertamente existe el deporte, existe la cultura, pero tiene que ser en una medida de prioridades. Las prioridades para nosotros son el tener un empleo que nos pueda dar los recursos para salir adelante y un gobierno que sepa manejar los recursos que nosotros a través de nuestros impuestos generamos para los proyectos y programas para los cuales van dirigidos. Muchas gracias. Corresponde el turno al comisionado Lucho. Nuevamente, licenciada María. Tenemos conocimiento porque usted lo ha expresado acá y porque en mi caso he tenido acceso a su expediente. Usted fue su controlador de calidad del gas, ¿sí? Determinado tiempo. En este momento usted tuvo, mejor dicho, actualmente usted tuvo algunos señalamientos por determinados ciudadanos sobre omisión de responsabilidad, algo así, de denuncia. Actualmente estoy enterado que está prestando sus servicios como asesora en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ¿sí?
su experiencia como subcontralor de calidad del gasto y ahora como asesora en el área, veo que es en el área siempre de la administración financiera. ¿Qué está aportando usted ahorita como tal para que no ocurra situaciones de corrupción o malos manejos de fondos? Buenos días, licenciado. Efectivamente, actualmente yo presto asesoría en el área administrativa y financiera de la sugerencia de prestaciones pecuniarias. La sugerencia de prestaciones pecuniarias es la encargada de hacer los pagos a todos los afiliados que tienen derecho a una pensión por invalidez, vejez, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, accidentes y cuota mortuoria. En mi caso particular, yo reviso todos aquellos expedientes de las personas afiliadas de que hayan cumplido con los requisitos de las cuotas que deben de aportar al instituto para ser merecedores a este beneficio. Mi trabajo de asesoría es con respecto también a cuando existen problemas con los afiliados por alguna mala atención y que donde directamente yo me encargo de agilizar y de atenderles para que se lleven una buena imagen del instituto, que quiero decirles que actualmente no podrá ser el mejor instituto guatemalteco de seguridad social, pero ha hecho los esfuerzos porque hayan cambios sustantivos en beneficio de los afiliados. Muchas gracias. Tenemos la quinta pregunta para el comisionado Ardales. Sí. Buenos días, licenciada Soca. Bienvenida a este seno de la comisión. Usted se desempeñó como funcionaria de la Contraloría. ¿Cuál fue el caso de mayor impacto social de malos manejos que pudieron establecer o detectar? Sí, donde recuerdo, hubo varios, pero fue precisamente en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, donde hubo malos manejos de los recursos y donde se presentaron las denuncias y que actualmente, tengo entendido, todavía hay procesos que están ventilándose en los juzgados y donde ya en algunos casos ya hay sentencias firmes que fueron de mayor impacto en mi gestión. Muchas gracias. Creo que nos da tiempo para una pregunta adicional, la cual le correspondería al comisionado Méndez. Gracias, señor presidente. Licenciada Soca, bienvenida. Estoy observando que usted fundamenta su plan de trabajo en lo que es el capital humano certificado. Muy bien, eso es lo que queremos, ¿verdad? Pero actualmente se contratan auditores por 2 o 3 o 4 meses. ¿Será que eso puede darnos una seguridad de que estas personas van bien preparadas? Yo creo que les alcanza el tiempo para conocer directamente el trabajo que van a realizar. Y esto con el fin de ser personas electoreras. Como ya viene una campaña electoral, bueno, contratemos a esto con la consigna, tal vez no vienen a trabajar, sino que tienen que votar por cierta planilla y mandarlos 8 días a ciertos departamentos con base de viáticos con el fin de ir a hacer auditorías, pero va a ser proselitismo. ¿Continuará usted con ese ritmo de trabajo si en dado caso llegara a ser contralora? Buenos días, licenciado. Bueno, en parte quiero decirle que usted ya me ayudó con la respuesta, pero en mi caso no soy de las personas que me gusta contratar a alguien por 2 o 3 meses, ni mucho menos para hacer trabajos que me correspondan. Yo pretendo, cuando hablo de calificar y de certificar a los auditores,
es que todos aquellos, por ejemplo, que tienen un nivel académico de licenciatura, precisamente a través de las universidades, hacer convenios para que puedan tener una maestría. Y si tienen una maestría, pues que tengan otra que sea más especializada para el trabajo de fiscalización. Ciertamente, el hacer plazas por el 011, que es personal permanente, es un tanto dificultoso por todo el trámite que conlleva, pero sin embargo, yo no estaría renuente a hacer ese trámite y poder otorgarle precisamente a los colegas auditores una plaza fija, que pueda tener las prestaciones y que pueda desenvolverse de una mejor manera. Le agradecemos, licenciada Ana María Soc, su tiempo, la intervención y le deseamos lo mejor en el proceso. Le invitamos a que acompañe para que la... Muchas gracias por la atención que les ha merecido de mi participación y les deseo éxito y que Dios les guarde y les tenga a ustedes la fortaleza de poder hacer una decisión objetiva y profesional. Muchas gracias. Gracias. Comisionados, tenemos entonces el receso. El siguiente candidato está citado a las 11. Es el candidato José Roberto Villagrán Ramírez. Así que 5 minutos antes, por favor, 11 menos 5. Podemos estar efectivamente a las menos cuarto y si